Y si abres tu Biblia y buscas el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, del versículo 1 al versículo 8, y luego buscas también el relato del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, de los versículos del 17 al 26, te vas a encontrar con el mismo relato, ¿sí? De Jesús que cura a un paralítico, ¿sí? Es decir, el caso de un ser humano que no se puede mover, que no se puede levantar, ¿sí? El caso de un ser humano paralizado, ¿sí? Bien, no sabemos si este ser humano quería ir donde Jesús, ¿sí? Lo que sí sabemos es que 4 personas lo llevaron frente a Jesús, ¿sí? Porque estas personas creían que él, Jesús, podía levantarlo y ponerlo en movimiento, ¿sí? Es decir, lo podía sanar, lo podía curar, ¿sí? Este detalle eh, es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno vive un conflicto, a veces no creemos que sea posible superarlo. A veces no vemos salidas, solo vemos dificultades, vemos problemas, ¿sí? Y son otras personas que nos aprecian, que nos quieren, que se solidarizan con nosotros. Son ellas quienes creen que nosotros podemos salir de esa situación conflictiva o de esa dificultad, ¿sí? Es decir, a veces cuando estamos viviendo el conflicto no somos capaces de mirar más allá del conflicto que estamos viviendo, ¿sí? Son otras personas que ven por nosotros, digamos así, entre comillas, digamos, ¿no? Eh, Estos detalles, ¿no?, de estos relatos, ¿no?, la presencia de estas 4 personas que llevan a este paralítico a la presencia de Jesús, ¿sí?, nos hace caer en cuenta de la importancia de dejarse ayudar por otras personas cuando estamos viviendo un conflicto, ¿sí? La ayuda de otras personas, su experiencia, su fe, su ánimo, su pensamiento positivo, sus recursos, ¿sí?, nos pueden llevar a donde se encuentran las posibilidades para transformar positivamente el conflicto que estamos viviendo, ¿sí? El problema puede agravarse, según estos relatos bíblicos, ¿sí?, si nos dejamos llevar por quienes piensan mal, ¿sí? Es decir, por aquellos que creen que no es posible levantarse y seguir caminando en medio de un conflicto, ¿sí? Así pensaban la mayoría de las personas que rodeaban a Jesús en este texto que les propongo, ¿no? Esto nos hace tomar conciencia de que la manera de pensar de las mayorías no siempre nos hacen bien, no siempre nos ayudan, más bien nos bloquean, nos paralizan, nos hacen mirar negativamente nuestra situación, ¿sí? La primera parte de estos relatos bíblicos nos ponen en alerta entonces contra el pensamiento negativo o el pensamiento malo de la mayoría de la gente. Nos dicen que una manera negativa de pensar entristece a Jesús y provoca su enojo, porque así no debe pensar ningún ser humano si quiere transformar el conflicto, mucho menos si se dice que es hijo de Dios, porque Dios no piensa así, ¿no? De hecho, Dios no tiene ningún pensamiento negativo de nadie ni de nada. Por eso si ustedes abren también la Biblia y buscan
el capítulo 1 del libro del Génesis, después en los relatos de la creación, van a ver que Dios dice, el relato dice que, y vio Dios que todo era bueno, ¿sí? Entonces, la gente que piensa mal, que es la mayoría, ¿sí? Siempre se convierte en barrera, en muro que no deja que la persona en conflicto encuentre soluciones. Más bien, le crea más problemas, más dificultades. Eso nos quiere decir el relato de San Lucas cuando describe que las personas que no dejaban que estas personas que llevaban el paralítico entraran donde estaba Jesús. ¿Sí? Eran un muro, eran una barrera. ¿Sí? Pero este detalle también nos hace pensar, ¿no?, que quien tiene un pensamiento positivo, las dificultades se vuelven motor que echa a andar la imaginación, la creatividad y hace que se encuentren salidas, formas nuevas, quizá poco conocidas, como fue el caso de estas personas que al no poder entrar por la puerta, ¿sí?, abrieron un boquete en el techo y por ahí bajaron al paralítico. Es decir, el que tiene pensamiento positivo, nos dice el Evangelio, ¿sí?, es capaz de transformar la dificultad en posibilidad y en caminos nuevos. ¿Sí? La pregunta a responder en este sentido es, ¿pienso como la mayoría de la gente? ¿Sí? ¿O pienso como esos pocos que creen que es posible transformar el conflicto en fuente de bien? Hay que ver de qué parte estamos. Si estamos en el lugar de la mayoría que piensa negativamente, hay que dar el salto al lugar donde se encuentran quienes piensan positivamente, que por lo general son pocos.